Amén. Amén. Hablando con Dios. Hablando con Dios. Es el tema que tenemos para hoy. Pero antes de empezar, queremos ver esos textos bíblicos que de hace semanas hemos estado meditando, que hace semanas hemos estado viendo. Y queremos darle una lectura más. La primera lección que tuvimos fue que somos salvos. Efesios 8:9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en la segunda sección aprendimos que tenemos seguridad en Cristo. Y vimos el pasaje Juan 10, 27 al 28, que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Recordamos que tenemos victoria en Cristo por medio de su obra, por medio del pago que él dio por sus hijos, por todo aquel que cree en él. Y recordamos este pasaje, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo, Señor de todo, fue la cuarta sesión que tuvimos. Cristo es el dueño de mi vida, por la cual podemos decir, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vimos que el Señor habla a nuestras vidas a través de su palabra. Y leímos 2 de Timoteo 3:16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vivimos en el Espíritu. Recordamos 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. El Espíritu Santo morando en nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros. Y antes de empezar, queremos reflexionar, porque todos estos pasajes los examinamos y los vimos junto a otros pasajes a través de la Escritura, y en lo cual el Señor nos ha hablado, nos ha llamado a seguirle, a vivir esa vida en obediencia, a vivir esa vida en santidad. Y como vimos en el primer pasaje, soy salvo por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y esta fe es un don de Dios. Él nos las otorga. No hay mérito en nosotros y no es por alguna obra que nosotros podamos hacer. ¿Para qué? Para que ningún hombre se gloríe. En nuestra seguridad con Cristo, vimos que el creyente que sigue a Cristo tiene ¿qué? Vida eterna. Y nos dice Jesús que no perecerá
jamás. Y en la tercera vimos que tenemos nuestra confianza puesta en Cristo. Por medio de su obra, ahora puedo venir a Él confesando mis pecados, sabiendo que Él me perdona y me limpia de toda maldad. Cristo es el Señor de mi vida y con Él estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Conozco su amor y su obra por mí. Lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El Espíritu Santo mora en mí, por lo cual vivo ahora en el Espíritu. Dios nos habla a cada uno de nosotros por medio de su Escritura. Él nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en justicia, a fin de que, ¿qué? De que cada hombre, de que cada uno de nosotros seamos hombres perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Por lo cual nosotros debemos venir ante Dios con sumisión, debemos venir ante Dios con regocijo, con deseo de alabarle, de tener intimidad con Él, de venir a su palabra y a estudiarla, de meditarla y aplicarla a nuestra vida. Y queremos empezar este tiempo haciéndonos estas preguntas. ¿Tengo ese deseo yo en mi vida? ¿Tengo yo una verdadera relación con Dios? ¿Vengo delante de Él con oración, ruego y acción de gracias? Si me examino hoy, ¿dónde está mi relación con Dios? ¿Dónde está mi relación con Dios? Queremos dar inicio ahora sí al taller del día de hoy. Y este tema de hablando con Dios, nuestra intimidad con Dios. El pasaje a memorizar, Filipenses 4:6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Entonces, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Cada uno tenemos nuestras preguntas y los que tienen lista su respuesta pueden abrir su micrófono en el momento que hagamos las mismas. La oración, esta palabra, expresa el más amplio y comprensivo acercamiento a Dios. La oración da prominencia al elemento de la devoción. La oración es una estrecha relación y auténtica comunión con Él. La oración es disfrutar de Dios y tener acceso a Él. Cuando conocemos a Dios, obviamente tenemos esa relación con el Señor. Tenemos ese acercamiento a Dios con toda sumisión. Tenemos ese acercamiento a Dios con toda reverencia. Tenemos esa devoción de venir cada día al Señor en oración. Tenemos una relación que es estrecha, una relación en la que yo me comunico, en la que hablo con Él cada día. Y la oración que es el momento de mayor gozo, de mayor paz en nuestro día a día. Porque es el momento que tenemos en el cual tenemos comunión con Dios, en el cual tenemos acceso a Dios. Y por eso hacíamos la pregunta, ¿qué relación tengo yo con Dios? Y cuando vamos al libro de Jeremías, capítulo 33:3, ¿qué nos dice la palabra? Paola. Adelante. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
¿Qué nos invita a hacer Dios según este versículo que acabamos de leer? Aclamarle. Nos invita a clamar a Él, nos invita a orar. Entonces la oración es siempre un acercamiento a Dios. Y recordamos que la oración universal a nuestro Padre, que vemos en la Biblia, el Padre nuestro, es el modelo de todas las oraciones. Las primeras palabras son ¿qué? Padre nuestro que estás en los cielos. Recordamos a nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo junto a la tumba de Lázaro. La Escritura nos dice que el Señor levantó sus ojos y dijo, Padre, en su oración sacerdotal, en Juan 17, también vemos que Jesús levantó sus ojos al cielo y llamó al Padre. Porque la oración de nuestro Señor era una oración personal, era una oración familiar y era una oración paternal. La oración de nuestro Señor era definida como fuerte y poderosa. Y cuando vamos a Hebreos, lo cito para ustedes, nos dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Le fue oído a causa de su temor reverente. Entonces vemos al Señor orando con ruegos, con súplicas, con gran clamor. Vemos al Señor Jesucristo con lágrimas. ¿Orando a quién? A quien lo podría librar de la muerte. Orando a su Padre. ¿Y por qué fue oído? Fue oído a causa de ese temor reverente. Entonces nosotros nos acercamos a Dios con ese temor. Cuando yo voy a orar, yo me acerco a Dios con ese temor reverente. ¿Lo habíamos pensado alguna vez? ¿O solamente empiezo el día? Gracias, Padre nuestro, Señor, por este día. Bendíceme, Señor. Me encomiendo a ti. Oro por mi mamá, por mi papá, por mi tía, por mi madre, abuela. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Eso no es una oración. Nos acercamos con temor. Nos acercamos a Dios con ruego y súplica. ¿Cuánto nos cuesta acercarnos al Señor así? Esta oración del Señor implicaba una inmediata conexión con Dios. Es increíble, porque el Señor Jesucristo nos enseña eso a nosotros, que tengamos esa misma intimidad con el Padre, de que podemos ir a Él y saber qué vamos a recibir. ¿Por qué? Porque oramos conforme a su voluntad. Clamemos al Señor y Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías estaba viviendo un contexto especial que no es el mismo de nosotros que pueda estar viviendo cada uno de nosotros. Y Jeremías debía orar con ese propósito de solicitarle el cumplimiento de los aspectos de su promesa que garantiza el mismo Señor. Entonces, nosotros podemos decir, habrá un tiempo cuando Dios esté demasiado ocupado para oír nuestro clamor. Verdaderamente no. Dice que el Señor está atento a la oración de los justos. Y la oración es un privilegio sagrado. La oración es un privilegio sagrado. Y leemos esta cita del predicador Carlos Spurgeon, que dice, debemos orar cuando tenemos el deseo de orar, porque sería pecado desperdiciar tan buena oportunidad. Debemos orar cuando no tenemos el deseo de orar, porque sería peligroso quedarse en tan insalubre condición. Y probablemente la segunda parte de esta cita sea la que más se ve en nuestra vida, el no tener deseo de orar. Pero el no tener deseo de orar no significa que no debo hacerlo. Nosotros siempre, y más cuando no tenemos el deseo de hacerlo, debemos arrodillarnos y pedirle al Señor que ponga ese deseo en nosotros. Como citó el hermano, sería peligroso quedarse en tan insalubre condición, en una condición de muerte, en una condición peligrosa. La oración es necesaria para nosotros como creyentes.
Y vemos que Jesús dio consejos a sus discípulos para que ellos no entraran en tentación. Y leamos este pasaje de Mateo 26:41. Si alguien lo puede leer, por favor. 41. Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así es, la carne es débil. Y vemos a nuestro Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos, velad y orad, velad y orad. Recordamos que este pasaje es cuando Jesús oró en el Getsemaní. Y vemos que Jesús, de esta manera que se los dice a sus discípulos, se lo hace con una súplica que conmueve. Él dice a sus discípulos que velaran y oraran para que no entraran en tentación. ¿Por qué? Porque Cristo conocía las debilidades humanas, pero sin pecado, sin pecado. Entonces es importante que nosotros velemos y oremos para que no cedamos ante la tentación, porque somos débiles. Por esa razón debemos orar. Mateo 6:5. Hay unos peligros que tenemos que evitar en la oración. ¿Quién puede leer Mateo 6:5? Enseñanza acerca de la oración y el ayuno. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Entonces, ¿qué peligro vemos en este versículo que debemos evitar? ¿Qué peligro vemos en este versículo que debemos evitar al orar? Ser hipócrita, orando para que no vean. Bueno, esa es la primera parte, ¿no? Debemos evitar la hipocresía. Y ciertamente Jesús está hablando de quiénes, de los fariseos, que dice que oraban en pie en la sinagoga y en la esquina de las calles para ser vistos de los hombres. Y Mateo 6:7, ¿qué peligro vemos en la cita de Mateo 6:7? Podemos leerlo también. Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como lo hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Entonces, ¿qué peligro vemos? ¿Qué peligro vemos en este tipo de oración? Nos habla ciertamente de qué? De no simplemente recitar frases, de una manera irreflexiva, pronunciar palabras repetidas. O sea, es una manera de oración como una oración automática, como la que yo decía al inicio. Gracias, Padre, por este día. Guárdame, cuídame. En nombre de Jesús, amén. Al mediodía, gracias, Padre, lo mismo. Y al día siguiente lo mismo. Y al día siguiente lo mismo. Y ciertamente conocemos de religiones que oran de manera repetida las mismas oraciones. Y a eso se le llama más que todo rezo. En Lucas 18:1 leo para ustedes, en la parábola de la viuda persistente, en el capítulo 1, en el versículo 1 nos dice, cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Y eso hoy es para nosotros también. Siempre debemos orar y nunca darnos por vencidos. Debemos ser persistentes en la oración. Homer W. Hodge, en el libro del hermano Edward M. Bones, es una compilación de los mejores escritos de este hermano, que se le conocía como un hombre de oración.
Dice, sobre todas las cosas tengo el deseo ferviente de aprender a orar. Deseamos encontrar la verdad en cuanto a la falta de oración de nuestros días y despertar a aquellos guerreros cristianos. ¿Por qué hoy se dedica tan poco tiempo a la oración cuando el Señor Jesucristo dedicó gran parte de su vida a la intercesión? Atendamos a las palabras de la Escritura. Cita Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pensamos que el deseo está en el corazón, pero la voluntad es indisciplinada. El motivo está presente, pero los afectos no se han fundido bajo las horas de meditación celestial. El intelecto está vivo, vehemente, pero no tanto como para consumirlo buscando al Señor. Y es que el intelecto y las emociones nunca han sido ligados por el bendito sellamiento del Espíritu Santo para morir por la gloria de Dios en los lugares secretos, donde se cierran las puertas y las concupiscencias de la carne quedan crucificadas. Wow. Tenemos necesidad de esto, hermanos. Y más que todo de esa búsqueda para morir en la gloria de Dios. ¿Dónde? En los lugares secretos. Orando, cara a cara en la presencia del Señor. Donde la concupiscencia de nuestra carne quedan crucificadas. En los libros de los Salmos encontramos muchas razones para alabar a nuestro Señor. Y en el Salmo 106:1, ¿qué motivo nos da para alabar a nuestro Dios, a nuestro gran Señor, Dios Todopoderoso? Si alguien lo puede leer, por favor. Salmo 106:1. Así es. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces, ¿qué motivo te da el Salmo para alabar al Señor en este versículo? Que el Señor es bueno. Porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Nosotros, el hombre, el ser humano, está en desgracia. Y por su condición espiritual no merece ningún favor de Dios. Pero vemos que Dios, ¿qué? Extiende su amor hacia un ser miserable. Y somos salvos por la misericordia de Dios. Somos salvos por la misericordia de Dios. Recordamos Efesios 2:4. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor por nosotros. Entonces, nosotros también debemos, ¿qué? Presentarnos delante de Dios. En lugar de vivir como, en lugar de vivir preocupados. Cuando leemos la cita de Filipenses 4:6, ¿qué es lo que nos dice Dios que debemos hacer? No se aflijan por nada, sino preséntelo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias. Así es. Entonces, ¿qué yo debo hacer en lugar de estar afligido y preocupado, Julián? Pedirle a Él y darle gracias. Debemos presentarnos delante de Dios. ¿Cómo? Nos dice el pasaje. En oración y ruego y acción de gracias. El creyente se deleita en el Señor. El creyente se deleita y medita en la palabra del Señor. Nosotros, el que es creyente en su palabra, tiene el mejor antídoto contra la ansiedad, contra la preocupación, contra todas estas cosas que pueden venir, contra todas estas circunstancias. ¿Por qué? Porque tenemos regocijo en nuestro Señor. Entonces, ahí mismo en ese pasaje nos habla de que la actitud con que debemos venir delante de Dios. ¿Y oramos con qué? Oramos con acción de gracia. Oramos con acciones de gracias.
Por lo cual, entonces, ¿qué? Debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Citando el pasaje anterior, también vemos que nos dice en el versículo 7 que el Señor ¿qué? Y que el creyente ¿qué? Que el creyente puede experimentar paz que sobrepasa todo entendimiento cuando descansamos en Dios. El Señor y Dios es el único capaz de sostenernos, de llevarnos. Y repetimos nuevamente, por la cual entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Con qué actitud debemos acercarnos a Dios según este pasaje de Hebreos 4:16? ¿Con qué actitud debo acercarme a Dios? Confiadamente. Confiadamente. El mismo Espíritu Santo nos invita a todos los creyentes para que nos acerquemos con confianza al trono de Dios. ¿Para qué? Para recibir misericordia y gracia. Para recibir misericordia y gracia por medio de Jesucristo. Recordamos nuevamente Hebreos 7:25, que Jesucristo es nuestro único intercesor. Nos acercamos a ese trono de la gracia confiadamente para recibir misericordia y gracia por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo es el que intercedió por nosotros, el que hoy todavía intercede por nosotros. Por lo cual la oración en nuestra vida debe ser persistente y con regularidad. Y recordamos el pasaje de 1 de Tesalonicenses 5:17 que nos dice, orad sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Orar en todo momento. Orar en todo momento. Orar en todo momento. Y recordamos que dijimos que era la oración. ¿Qué era la oración? Recordemos, orar en todo momento, yo lo puedo hacer en cualquier lugar, en cualquier momento, donde yo esté, porque es la comunicación que yo tengo con mi Señor. Y si alguien puede buscarme, Efesios 6:18 y leerlo, por favor. Efesios 6:18. Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, súplica por todos los santos. Wow. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Toda oración y súplica. Entonces, cuando oramos, debe ser como lo dijimos en todo tiempo. Y llama la atención a que oremos en toda variedad. O sea, hay muchos motivos por los cuales orar. Cuando nos dice en todo tiempo, nos habla de la frecuencia necesaria de la oración. Y cuando nos dice en el espíritu, en el aspecto de esa sumisión, en la necesidad de alinearnos con la voluntad de Dios. Y la palabra velando nos quiere decir la práctica. Nos mantenemos velando. Toda perseverancia es la actitud correcta ¿de qué? De persistencia. Y oramos también por quienes, por todos los santos. Ese es el objeto adecuado. Tenemos el enfoque hacia lo correcto en nuestras oraciones y en nuestras súplicas. Debemos orar en su voluntad. En el libro de Daniel, capítulo 9, en toda esa sección tenemos la oración de Daniel. Y cómo Daniel oró conforme a la voluntad de Dios. Dice esta cita, solamente vamos a leer del versículo 2 al versículo 4. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman
y guarda sus mandamientos. Cuando nos acercamos al Señor y conocemos al Señor, nos acercamos a su palabra. No es la misma oración al hombre que no conoce a Dios. No es la misma oración. Yo recuerdo una vez en mi trabajo, una persona estaba orando dentro de la habitación y la persona oraba de esta manera: en el nombre de Jesús, que este mes tengamos ingresos por arriba de los $30,000. En el nombre de Jesús, que venga dinero, que todo lo que toquemos se multiplique, que tengamos y tengamos. Yo quedé atemorizado cuando yo escuché esas cosas. La oración que el hombre hacía era todo sobre dinero. ¿Es esta una oración conforme a la voluntad de Dios? Ciertamente no. Y ustedes pueden, ya después con más tiempo, ir a este capítulo de Daniel, capítulo 9, y leerlo completo y ver cómo es una oración en la voluntad de Dios. Vemos a Daniel orando en el versículo 2 en respuesta a la palabra de Dios. Dice que él miró atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. O sea, Daniel está orando conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que el Señor había prometido. En el versículo 3 vemos ese fervor piadoso y la abnegación. En el versículo 5 se identifica sin egoísmo con el pueblo de Dios. Del 5 al 15, la oración es fortalecida y respaldada por la confesión. Del 5 al 15, ¿qué vemos? Confesión de pecado. Daniel reconociendo el pecado del pueblo de Israel. Y de los versículos 4, 7, 9, 15, cómo la oración depende por completo del carácter de Dios. Y en los versículos 16 al 19, la meta de la oración es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy orando según la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé que estoy orando según la voluntad de Dios? Cuando tenemos una actitud verdadera de oración, es una respuesta a la voluntad de Dios. Cuando nosotros tenemos una actitud verdadera de oración, esta es una respuesta a la voluntad de Dios. No es un asunto trivial y sin importancia. No involucra los intereses mezquinos de una persona, sino que la oración verdadera surge de la voluntad de Dios. Cuando una oración surge de la voluntad de Dios, observa todos los intereses, observa todo el bienestar del hombre y lo mejor para la gloria de Dios. Entonces nosotros en nuestra oración debemos incluir la confesión, la adoración, la intercesión, la súplica, las peticiones, la acción de gracias. En el Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículo 3, si alguien lo puede leer, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Así es. Entonces, cuando nosotros pedimos en el nombre de Jesús, no significa añadir dicha expresión al final de una oración, como un simple convencionalismo. O sea, no es simplemente yo cada vez que termino la oración en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Como que si yo digo en el nombre de Jesús, automáticamente eso tiene, lo que yo pedí se va a cumplir, lo que yo hablé, eso tiene que pasar. No. En realidad, ¿qué significa? Que la oración del creyente debe servir para los propósitos de Jesús y de su reino y no a motivos egoístas. O sea, cuando yo oro es para los propósitos de Dios. No es para algo que yo quiera, un deseo egoísta, sino que es conforme al propósito de Dios. Cuando oramos, la oración del creyente debe basarse en los méritos de Cristo y no en los de nosotros propios. Cuando oramos y cuando todo creyente ora,
debe buscar solo la gloria de Dios. Eso es lo que buscamos en la oración. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos al final de este tiempo. En 1 Juan 5, 14 al 15 aprendemos que debemos orar conforme a su voluntad. Y en Mateo 21, 22, que debemos creer en aquel a quien nos dirigimos. Vayamos a Efesios 3:20. Si alguien me lo lee, por favor. Efesios 3:20. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Él es ¿qué? Poderoso para hacer todas las cosas que más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder va más allá de nuestra capacidad de comprensión. Tenemos un Dios grande y maravilloso, y que en su misericordia hoy nos da el privilegio de aprender sobre la oración y de saber si verdaderamente nos estamos acercando a Él de la manera correcta. Entonces, debemos examinarnos delante del Señor y preguntarnos cada uno de nosotros, ¿tengo yo un acercamiento a Dios verdaderamente genuino? ¿Tengo yo devoción hacia Dios? ¿Es mi relación estrecha y auténtica con Dios? ¿Disfruto al orar y tener acceso a Él? Tenemos un modelo de nuestro Señor Jesucristo y vemos que Él dedicó gran tiempo a la oración, gran tiempo a la intercesión. Él oró por nosotros y sigue hoy orando por nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros no dedicamos tiempo a la oración? Y la respuesta es que si yo no dedico tiempo a la oración, es porque al día de hoy yo no he conocido verdaderamente a Dios. Cuando yo conozco a Dios, yo quiero pasar tiempo con Él. Porque estoy enamorado, he conocido el amor perfecto. Entonces yo les animo a cada uno de ustedes, muchachos, a que tengamos un lugar secreto y donde podamos venir delante del Señor y pedirle que sea su presencia que inunde esa habitación. Como citamos el libro del hermano, donde nuestras concupiscencias de la carne queden crucificadas cuando oramos. Donde podamos orar y alabar a Dios con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Presentándonos delante de Él. Acercándonos confiadamente al trono de la gracia. Persistentes y constantes. Orando en su santa voluntad. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y que en ningún momento, si lo hemos sido, podamos venir a Él en el arrepentimiento, si hemos sido hipócritas en la oración, dando la impresión al hombre de que creo en Él, mas no le conozco. Y le pedimos al Señor en este momento que tenga misericordia de nosotros, que nos conceda el venir a Él con un corazón contrito, con un corazón arrepentido, con un corazón quebrantado, con un corazón que lo reconozca a Él como nuestro Señor, con un corazón humilde que lo ame, y que cuando haremos, lo hagamos para su gloria, lo hagamos en su voluntad, lo hagamos según los méritos de Cristo, lo hagamos según sus propósitos. Oh Señor, ilumina nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para caminar en tu verdad, Señor. Oh Padre amado, Señor, queremos conocerte, Señor. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a vivir para ti, Señor. Transforma nuestro corazón, mi Dios, en un corazón que te alabe, Señor. En un corazón que esté lleno de tu palabra y en la cual meditemos de día y de noche, Señor. Oh Padre amado, mi Dios, hoy venimos ante ti, Señor, el interceder los unos por los otros, el venir a ti con acción de gracia, Señor. Oh Señor, muestra a Cristo en nuestra vida, mi Dios. Y que seamos persistentes, Señor. Que perseveremos, Señor, en tu gracia, Señor, en tu amor,
en el conocimiento de tu palabra, Señor, en el cual vivamos, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos, mi Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, y a cada uno de tus hijos. Guárdale, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.